Yo no sé cuántos de ustedes están tomando notas de estos sermones. Yo no sé cuántos. Yo les había incluso entregado una pequeña libretita donde esperaba que ustedes tomaran notas. Porque no sé si ustedes son igual que yo, pero se me olvidan muchas cosas y a veces cosas buenas. ¿No se ha dado cuenta de que las cosas buenas que hacen las otras personas nosotros las olvidamos, pero que tengan una cosa mala, la recuerdas más allá de esta vida muchas veces? Nos cuesta olvidar las cosas malas, pero las cosas buenas las olvidamos con facilidad. Por eso es importante de que nosotros tomemos nota para así poder crecer en nuestro conocimiento del Señor. Una iglesia que toma nota es una iglesia que quiere crecer. Un creyente que toma nota es un creyente que está tomando la palabra de Dios con seriedad y quiere crecer. No está contento, no está conforme en el nivel espiritual en donde se encuentra. Y es un creyente también humilde porque sabe que puede olvidar muchas cosas buenas que Dios te puede decir. Estamos tratando el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un poco diferente a los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que hacen una perspectiva de la vida de Jesús bastante similar. Juan lo hace de una perspectiva bastante diferente y por eso es único en el contenido y en el enfoque que él nos entrega, el apóstol Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta serie ya llevamos 10 sermones predicando sobre el Evangelio según San Juan. Y aunque no vamos a abordar cada versículo porque nos tomaría, como he dicho, 2-3 años, sí queremos sacar lo esencial de cada capítulo. Y en este sermón batallé bastante para encontrar realmente lo que había detrás de este milagro que vamos a exponer ahora. No es que Dios quiere escondernos el verdadero propósito de los milagros, porque van más allá de una superficial o una real sanidad de las personas. Todos los milagros, sobre todo los que narra el apóstol San Juan, tienen el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías que los judíos estaban esperando. No nada más era un beneficio, que de hecho se beneficiaban las personas, no nada más era dar de comer a más de 5,000 personas, no era nada más dar vista a un ciego o levantar a un paralítico. Había un propósito más grande que eso, que apuntaba a la persona de Jesucristo. Y por eso batallé bastante, le diré como unos 3 días luchando con este texto para poder comprender, pero al final entendí lo que Dios quiere comunicar a la iglesia en este sermón, el sermón número 10. Lo he titulado simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. En esas palabras de Jesús vamos a encontrar básicamente lo que sería la cápsula de este mensaje. Y voy a narrar obviamente toda la historia y vamos a recibir el mensaje de toda la historia que se narra acá. Pero allí en San Juan capítulo 5 vamos a encontrar estas palabras de Jesús en el versículo 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Todos hemos estado en alguna posición donde quisiéramos cambiar las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Ya sean circunstancias de enfermedad, en un trabajo, en un gobierno. A veces quisiéramos cambiar las cosas, pero simplemente a veces no podemos. Durante mi tiempo, en este tiempo en Cuba, comprendí que una de las cosas que más ejerce presión sobre nuestros hermanos allá es precisamente la impotencia de poder hacer un cambio real en la sociedad, en la política, en el sistema. Porque es un sistema que los oprime y los asfixia. Pero a pesar de esta desesperación que ellos sienten, no sé si alguna vez le ha faltado el oxígeno a usted, a pesar de esta desesperación, ellos se ven de manos atadas, no pueden hacer ni siquiera protestar en las calles, porque entonces vas directo a prisión. Es como que alguien esté abusando y abusando sistemáticamente de ti y tú simplemente ni siquiera puedes hablar, ni siquiera puedes llamar a las autoridades. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor todavía. Encima de que hay un daño, hay una opresión, tienes que vivir con la cabeza hacia abajo
sin ni siquiera alzar tu voz y desahogarte siquiera por lo que está pasando, sin siquiera exponer y expresar en las calles realmente tu descontento con lo que estás viviendo, mientras aquellos que gobiernan se sientan y disfrutan de sus banquetes cada día, viven como capitalistas y gobiernan como comunistas. Es una de las cosas más dolorosas, la impotencia, la frustración, no de semanas, meses o años, sino más de medio siglo en esta condición. Es doloroso. Y esa era la experiencia de pronto de un hombre específicamente que estaba sentado allá a la orilla del estanque de Betesda. Se sentía frustrado porque no podía hacer nada para cambiar su situación. Y vamos a ver entonces ahí en San Juan capítulo 5 versículos del 1 al 8. Inicialmente leeremos, aunque mi sermón lo abarcaré hasta el versículo 16. Leamos por favor, si tiene su Biblia conmigo, en San Juan capítulo 5 y vaya conmigo al versículo 1. ¿Lo tenemos, iglesia? Gloria sea al Señor. ¿Cómo Jesús cambia la vida de esta persona sin esta persona siquiera buscar esta ayuda? Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Padre, reconocemos que no hay nada imposible para ti, mi Dios. Reconocemos que a veces nuestra esperanza, a veces, oh Dios, está puesta, está colocada simplemente en una vaga idea, en la oferta del mundo o en una superstición. Pero ahora, oh Dios, queremos escuchar tu palabra y que esa palabra imparta vida, traiga restauración con esa autoridad del Hijo de Dios. Traiga, oh Dios, un cambio real a nuestras almas, que aquellos que están tristes puedan experimentar el gozo del Señor, que aquellos que se sienten débiles sean fortalecidos en el nombre de Jesús por tu palabra. Oh Padre eterno, que aquellos que se sienten confundidos encuentren en ti, Señor, claridad. Te ruego, mi Dios, que por la obra de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, encontremos el descanso que buscamos en las cosas de este mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Levántate, toma tu lecho y anda. Pueden sentarse. Y no solamente Jesús está tratando de sanar o sana a un enfermo. Mi pregunta era, ¿cuál era el propósito de Jesús al sanar a este enfermo? Y después de indagar, ver el principio, el final de este pasaje, el contexto, le llama el contexto inmediato, el contexto bíblico, es evidente de que Jesús está demostrando la autoridad que Él tiene sobre la vida del hombre. Eso es lo que hay detrás del milagro.
Jesús está tratando de comunicarle al pueblo judío que el Mesías ha llegado, quien llevaría nuestras enfermedades y nuestros dolores, y quien tenía la autoridad para impartir vida y para sanar a los enfermos. Eso es lo que quiere Jesús demostrar al pueblo judío. ¿Por qué digo esto? Mire el capítulo 5, versículo 21. Ahí mismo, en ese capítulo. Si su Biblia está dividida como la mía, arriba del versículo 19 dice la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad del Hijo. O sea, lo que Jesús explica al versículo 19 hasta el versículo 29 está explicando su autoridad, porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, en los versículos del 1 al 18, básicamente, Jesús demuestra primeramente esa autoridad. Dice el versículo 21 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Porque como el Padre levanta a los muertos, escuche bien, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿qué dice? Así también el Hijo a los que quiere da vida. Vida física y vida espiritual. Eso es importantísimo, mis hermanos. Y también lo que dice las Escrituras, ahí mismo, ahora el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán ¿qué? La voz. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Wow. Y los que la oyeren, vivirán. Es evidente que Jesús ahora está explicando por qué Él tenía el poder para levantar a ese enfermo, a ese paralítico. Es evidente que Jesús está demostrando también por qué Él tiene la autoridad para decirle a ese paralítico en el versículo 8, no solamente levántate y anda, sino que hay otra palabra en medio. Le dice, toma tu lecho. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque era un sábado. Jesús entendía la ley y Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús entendía que Él estaba obrando en un día sábado. Jesús no era como nosotros, que a veces no sabemos ni en qué día estamos. Jesús sabía que era el día de reposo y que según la tradición no podía levantar una carga y moverla de un lado a otro. Según la tradición de los judíos, no podía hacerlo. Pero Jesús intencionalmente le dice, levántate, el poder sobre la vida. Toma tu lecho. El poder sobre la religión legalista y muerta que experimentaban y que vivían y en la cual se desarrollaba el culto del judaísmo. Jesús sabía que iba a tener repercusiones al decirle, toma tu lecho. Es decir, no importa que quebrantes una tradición mientras no quebrantes los mandamientos de Dios. Hay personas que están más interesadas en conservar una tradición que en guardar los mandamientos del Señor. Tenga cuidado. Algunos incluso levantan la tradición al igual que las Escrituras. Jamás puede igualarse la tradición o lo que hemos aprendido por encima o a la par de las Escrituras. Todas nuestras tradiciones y nuestras culturas tienen que ser sometidas bajo el criterio y bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Así tiene que ser. De otra manera estaremos completamente perdidos. Las Escrituras, la palabra de Cristo. Por lo tanto, este mensaje tiene que ver con un milagro, pero también con la autoridad del Hijo de Dios. Y eso me da tranquilidad, porque no importa lo que yo esté viviendo, dónde me encuentre, dónde he estado, cómo me sienta hoy, sé que Dios puede cambiar nuestras circunstancias y cambiar nuestra realidad y nuestra condición con el poder de su palabra, hermano. Solamente que Jesús diga la palabra y el mundo se cae en pedazos. Él nos sostiene con el poder de su palabra, nos da vida con el poder de su palabra. Él puede cambiar los corazones con el poder de su palabra. No importa en dónde estén, no importa dónde esté nuestra relación conyugal, dónde estén nuestros hijos o en qué condiciones estemos físicamente o emocionalmente. Cuando Jesús da una orden, un decreto emitido por el Rey del universo, todo el mundo se tiene que someter a su palabra. Amén, hermano. Aún los vientos y los mares le obedecen. 3 cosas voy a hablar rápidamente. El trágico escenario en Betesda
la intervención inesperada de Jesús y por último, la oposición a Jesús y a las obras de Jesús. Entendiendo detrás de todo esto la autoridad que tiene el Hijo de Dios, no solamente una narración o un milagro que benefició a un hombre. Mire lo que dice las Escrituras, versículos 1 al 4 del capítulo 5 según San Juan. Veremos el trágico escenario en Betesda. Mire acá. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En primer lugar, después de estas cosas, después que Jesús ha viajado básicamente de Jerusalén, atravesó por Samaria y llegó hasta Galilea al norte. Y en Galilea, allá sanó al hijo del oficial del rey, de un oficial del rey. Lo sanó allá en Galilea. Después de estas cosas, entonces ahora decide volver a Jerusalén porque había una fiesta. Y Juan no nos especifica si es Pascua, si es de los tabernáculos. No nos dice nada de esta fiesta. Como que no es tan importante conocer esta fiesta, pero sí nos da una idea por qué Jesús decidió volver a Jerusalén. Nos ubica en un tiempo, en un espacio. Es lo que está tratando de hacer el apóstol San Juan. Y Jesús, como buen judío, está cumpliendo la ley. Está cumpliendo la ley, pero no tenía que cumplir la tradición. Yo no he venido para abrogar la ley, dijo Jesús. Yo he venido para cumplirla. Y para muchos Jesús era una persona liberal, contraria a los mandamientos de Dios. Pero Jesús no solamente guardó la ley de Dios, sino la guardó a la perfección, la ley del Padre, no la ley de los hombres. Por lo tanto, ese es un principio muy importante que hay que rescatar. Jesús guardó la ley. De hecho, tenía que guardar la ley y vivir bajo la ley. Dice las Escrituras en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús cumplió a la perfección la ley de Dios. Y es precisamente esa vida perfecta la que se nos acredita a nosotros. Como que hace una transacción de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. De una cuenta bancaria que está rebosando de abundancia de recursos a una cuenta bancaria que es la nuestra, que está en bancarrota, que está en rojo. O sea, la vida de Jesús fue una vida perfecta y se llega a atribuir al creyente por la gracia y la fe en la persona de Jesucristo. Por eso dice las Escrituras precisamente que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esa fe es una fe que obra, eso es otro tema, pero es una fe que da frutos. Aquella persona que ha sido revestida y se le ha atribuido la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús. Pero no solamente nos habla de que subió a Jerusalén, dice el versículo 2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, una puerta que quedaba al norte de la ciudad de Jerusalén, un estanque. Nos habla de Jerusalén, nos habla de la puerta de las ovejas y ahora hace una mirada más cercana. Hay un estanque y ahí es donde quiere llegar el apóstol San Juan. Hay un estanque que era como una alberca, digamos, llamada en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque tiene 5 pórticos. Miren, la palabra hebrea, que era un arameo, el que usaban en casa básicamente, tiene el nombre de Betesda, que significa casa de misericordia. Interesante, ¿no? Casa de misericordia significa Betesda. Pero no solamente nos quiere mostrar que había una pila en el norte de la ciudad, tenía este nombre de casa de misericordia. El versículo que sigue, el versículo 3, nos explica la razón por la cual se le llamaba casa de misericordia. ¿Qué dice la Escritura del versículo 3? Y en estos yacía una multitud que a veces no se podían ni contar, eran miles de personas, no solamente centenares de personas, eran miles de personas que no se podían contar, multitud gigantesca, la cantidad de personas que estaban ahí, ciegos, cojos y paralíticos. Era una cosa que tú podrías pasar por ahí y te darían ganas de llorar. Gran cantidad de gente lamentándose en condiciones que ellos ni siquiera ellos mismos podrían ayudarse. Quizás la inmensa mayoría de ellos eran personas homeless o sin casas y eran mendigos
que vivían de la misericordia, de la generosidad o de la lástima de las personas. Llantos por un lado, quejas por otro, algunos ciegos por allá tratando de moverse de un lugar a otro, otros paralíticos. Es una cosa triste, por eso le llamo a este punto un escenario trágico en Betesda, aquella casa de misericordia. Pero no solamente era la condición en la que estaban aquellas personas, sino también la falsa esperanza que ellos tenían. Es falsa nuestra esperanza cuando todo lo que esperamos viene del hombre, viene del recurso humano y no del Señor. Mire lo que es el versículo 3, al final. Dice que estos cojos, ciegos y paralíticos esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. O sea, la razón por la que estas personas, esta multitud de enfermos se encontraba ahí es porque obviamente no tenían los recursos para encontrar sanidad en un médico, en la medicina de aquel entonces, sino que esperaban a que ocurriera un milagro en ellos. ¿Y cuál era su esperanza? Es que según ellos y según la superstición de aquel entonces, un ángel descendía de tiempo en tiempo hacia el estanque y agitaba el agua. Y cuando el ángel salía, el primero que descendiese al agua sería sano. Algo así como las aguas milagrosas. Ya ves que nosotros creemos en muchas supersticiones, ¿no? Hoy hablaba con una hermana que cuando su niño estaba enfermo, dice que le pasaba un huevo. Absorbía la energía. No crean, hermano. Esas cosas pasan. Llegó un búho, anuncia muerte. Cuidado, no salgan. ¿Ok? Esta era una superstición realmente. La última parte del versículo 3 y todo el versículo 4, hermano. Y voy a decir esto con cuidado y con todo el respeto que merece nuestra traducción. Reina Valera. Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo del griego al español, allá en los años 1500, contaba con cierta cantidad de copias de manuscritos. Hoy tenemos cientos de copias de manuscritos que se han descubierto alrededor del tiempo de los originales. No hay originales, no tenemos los originales. Digamos, el evangelio que escribió Juan, no tenemos el original, pero sí tenemos cientos y en algunos casos miles de copias, ¿ok? Por lo tanto, hay una disciplina que se llama la crítica textual, que estudia los textos antiguos y verifican qué antigüedad tiene y comparan los escritos. Y la segunda mitad de este versículo 3, donde dice que esperaban por el movimiento del agua, y todo el versículo 4 no aparece necesariamente en los manuscritos más antiguos. En algunos sí aparece, en otros no aparece. Y esto es natural. Recordemos que nosotros tenemos copias, no tenemos originales, pero sí tenemos la certeza y la confiabilidad de la cantidad de manuscritos que existen hoy en día. En la mayoría no aparece estos versículos, porque aparentemente el versículo 4 es como que Juan está confirmando que un ángel venía y descendía. Y esto también tiene un problema teológico. Dios usualmente no obra así. No obra en el misticismo, no obra de esta manera. Les voy a decir por qué. Porque aquí no requería necesariamente la búsqueda de este Dios, sino más bien la búsqueda de un mito, de algo mágico que iba a ocurrir si esto pasaba, si venía el ángel y la primera persona que entraba sería sano. También va en contra de la dignidad humana, como ha hecho notar Josías Brown. Usted se imagina miles de personas y solamente uno podía ser sano. Y algunos ciegos, cojos, paralíticos. Y entonces solo uno podía ganar el premio, entrar y salir sano. Los demás tenían que aguantarse hasta ver cuándo volvía el ángel. Y entonces corrían las personas y se tiraba. El primero era sano, de miles de personas. Pero creemos que Dios no solamente ha inspirado la Biblia, hermanos, eso sí, sino que la ha preservado.
Dios no solamente ha inspirado la Biblia, sino que la ha preservado. Y esto lo más probable es que esto era simplemente una pequeña explicación que algunos copistas anotaron al lado de los escritos, que antes no existían capítulos ni versículos, era un solo texto. Entonces quizás lo que se supone es que esto, versículo 4 y parte del 3 era una pequeña nota, un pequeño comentario de algún copista y eventualmente se integró al manuscrito. Pero eso no significa que vamos a dudar de las escrituras, claro que no, claro que no. Pero sí tenemos que entender que tenemos una copia en español. No se escribió la Biblia en español. La Biblia es confiable totalmente. Y los pequeñas discrepancias que hay, se lo digo porque alguien le puede decir en la calle, oye, pero ese versículo, ¿sabías tú esto? No, yo no. Ok, es bueno que nosotros lo conozcamos. Pero no afecta en nada la teología y la creencia cristiana. Más bien este versículo 4 explica, y gracias a Dios que está ahí, porque creo que está intencionalmente ahí, le voy a decir por qué. Porque de alguna manera explica lo que hay en el versículo 5 y el versículo 6. Si no, no podríamos entender muy bien esos versículos. Mira lo que es el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y aquí está. Cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ayuda, claro que sí, nos da un poquito más de luz. Pero podríamos pensar que esto simplemente era una superstición. Mucha gente tiene la esperanza en cosas que la verdad no tienen ningún poder, o teme a cosas que no tienen ningún poder, pero están atados a esas supersticiones. Dios, Jesús, vino a este mundo para liberarnos aún de esas cosas y poner nuestra confianza total en la persona del Hijo de Dios. Pero igual que en Bethesda, hermano, yo podría asegurar acertadamente que en nuestra sociedad hay gran cantidad de enfermos físicos, espirituales y emocionales que no encuentran una respuesta en los recursos que hay a su mano, igual que aquellos enfermos a la orilla del estanque de Bethesda. Hay miles de personas que ahora mismo están con antidepresivos, con un tratamiento contra la ansiedad, pero que no encuentran una respuesta real para sus vidas. No hay sanidad real, porque aunque sean medicinas, según muchas de esas cosas no tienen el poder para sanarnos, para liberarnos. Hay muchas otras personas también sumidas en el alcohol, sumidas en la droga, un tipo de adicción que por más que lo intenta no ha podido ser libre de esas cosas. Nos encontramos igual que estas personas, impotentes para poder salvarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos entonces de la intervención de alguien más poderoso que tenga esa autoridad y ese poder para hacernos libres, para levantarnos del estado en el que nos encontramos. Y ahí es donde entra la persona de Jesucristo. Versículos 5 al 9, que lo acabo de leer, dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y esta yo le llamo una intervención inesperada de Jesús. Porque aquí ahora va de Jerusalén al estanque, del estanque a los enfermos, y ahora de los enfermos a un hombre en específico. Es como que viene de lo general a lo específico, el apóstol San Juan. Y yo le llamo por eso la intervención inesperada de Jesús. Porque ahí estaba un hombre, entre los miles, entre la multitud había un hombre que estaba enfermo, obviamente, con esa esperanza, en esta superstición, de encontrar sanidad después del movimiento del agua. Y es que a veces Dios va a llegar de manera inesperada, de la manera en que menos piensas tú, y a veces crees tú que son coincidencia. Por coincidencia llegó esta persona, no. Es que Dios ya había ordenado las cosas para que eso aconteciera, tanto cosas buenas como cosas negativas. Pero si lo tomamos que viene de parte de Dios, nosotros encontraremos el propósito del Señor. Y le voy a decir esto. Hace 2 años que yo salí de la iglesia, el Tabernáculo de Adoración, allá en Clinton, Oklahoma. Hace 2 años. Para algunos ha sido, no sé, 1 año, 6 meses. Para otros ha sido 1 siglo. ¿Verdad, hermanos? Yo me vine
sin querer venirme, pero entendiendo que era la voluntad de Dios. Y llegué a Ríos. Y durante 4 meses y medio estuvimos buscando con un comité un pastor que me reemplazara allá en Clinton, porque no quería dejar la iglesia sin pastor. Y estuvimos tratando, buscando, llamando, y no hay pastores. Si ustedes buscan pastores, no, casi no hay. No sé por qué dicen que el trabajo es fácil, pero no sé por qué no veo gente haciendo cola. Es misterio eso, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, Señor, tú eres el Dios de la obra, yo hice lo que pude, quizás no lo quieres hacer en mi tiempo, yo tengo que ir a donde tú me estás llamando. Encomendé a mis hermanos, hicimos lo necesario, levantamos un comité directivo, un líder interino para que quedara en orden, hicimos un procedimiento, pero no encontramos pastor. Dentro de ese comité que me estaba ayudando a mí a buscar un pastor, estaba un hermano que yo le llamaba mi Timoteo. ¿Okay? Todos debemos tener un Timoteo, una persona en quien estemos invirtiendo nuestra vida. Y es increíble. Yo lo había discipulado, él se había consagrado al Señor, lo ordenamos como diácono. Cuando yo le dije que yo me venía a mi Timoteo, él me dijo, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a orar para que usted no se vaya. Yo le dije, no ores por eso, ora para que la voluntad de Dios se cumpla. Si yo me voy es mejor para la iglesia, es mejor para mí, es mejor para arriba, que se haga la voluntad de Dios. El tema es, para hacerse corto la historia, el día de hoy por la tarde, para que vea cómo Dios obra de manera inesperada, de donde menos pensamos. Esta tarde, a las 5 de la tarde, es el servicio de ordenación al ministerio pastoral de Marcos Olorio. Andábamos buscando pastor y el pastor estaba ahí, nomás que nadie lo sabía. Y llamando acá, y llamando a la convención, y llamando a otro hermano, espérate. Y ahí estaba. De donde menos piensa, como dijo Mardoqueo a Esther, alivio y liberación vendrá para Israel de cualquier otra parte. No te limites. No creas que si tú sirves a esta persona te va a recompensar. A veces la recompensa viene de quien menos lo espera. Pero al final es un instrumento de nuestro Dios. Dios le dijo a Elías que él lo iba a sustentar en tantos años de sequía. Pero Dios no le había dicho de que lo iba a sustentar a través de un cuervo. Luego se secó el arroyo donde estaba y ¿qué dijo Dios? Ve a la ciudad de Sarepta de Sidón. Allí está una viuda te va a sustentar. No hagas del instrumento el proveedor para tus necesidades. Dios es el proveedor de todas las cosas. Amén, hermano. Y ahí debe estar nuestra fe y nuestra esperanza. Este hombre esperaba un milagro del estanque y no se daba cuenta que el milagro estaba al lado de él. No se daba cuenta de eso. El milagro, Dios había llegado a buscarlo. Mira lo que dice entonces el versículo 5, que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Lo que me llama la atención en primer lugar es el tiempo que llevaba esta persona, no en el estanque, no necesariamente en el estanque, sino en esta condición, con esta enfermedad, que muchos aseguran era un paralítico, precisamente. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque eso es un milagro diferente a los que ocurren hoy en día. Que pon tu mano así. Creció tu mano. Pon tus pies así. Mira, se arregló. 38 años, Juan básicamente está diciendo que esta persona era una persona conocida, reconocida por su enfermedad. No era de 8 días ni de 8 meses, 38 años que se encontraba en esta situación. Ellos podrían ir y corroborar de pronto con esta persona que quizás todavía existía, quizás todavía tenía vida cuando el apóstol Juan escribió. Está hablando de lo real que fue este milagro en la vida de este hombre. Por eso menciona 38 años, pero también 38 años de sufrimiento y ahora atado a un estanque, dependiendo, su futuro estaba puesto en un estanque que nunca lo podría sanar. Hay mucha gente que tiene su esperanza en cosas que nunca podrán darle una respuesta real, sincera a sus vidas. Pero aquí viene Jesús, inesperadamente, dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio,
acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. No dice necesariamente que supo que llevaba 38 años. En primer lugar, Jesús lo mira en medio de la multitud, miles de personas. Jesús pone su mirada en un hombre. Este hombre no está buscando a Jesús, no está preguntando por Jesús. La iniciativa total, completa es de Jesús. Y aquí vemos entonces que Jesús interviene en la vida de este hombre de forma inesperada, soberana, sobrenatural. Aquí llega Jesús y le dice, le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Porque le voy a decir algo, hay mucha gente que no quiere ser sana, sobre todo sanidad espiritual y sanidad emocional. Hay mucha gente que realmente saben que tienen un problema, pero ni siquiera a veces reconocen que tienen ese problema y mucho menos quieren pasar un proceso de sanidad. Se sienten bien, es mejor que me dejes así. A la otra vez yo le di raya a un homeless que hacía mucha droga y entonces le dije, si quieres te llevo a tu casa. ¿Dónde tú vives? No, vivo por allá, por esa área. Si quieres yo te llevo a tu casa, con tu familia. Y él me dijo, no, todavía no. Tan como Faraón. Cuando Faraón le pidió a Moisés, ora a Dios para que quite estas ranas de acá. ¿Y qué le dijo Moisés? Sí, pues puedo orar. ¿Cuándo quieres que ore? ¿Qué le dijo Faraón? Mañana. Hay un sermón que yo he predicado que le llamo Una noche más con las ranas. Hay muchos que quieren seguir con esas ranas. Ranas, digo, con esa maldición en su vida, ¿me entiende? No quieren ser libres en el fondo de estas cosas. Por lo tanto, mis hermanos, haríamos bien en escuchar esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Quizás estimulaba a la fe, quizás le ayudaba a pensar más en otra alternativa para su sanidad y no nada más en el estanque. ¿Pero qué responde este hombre? Señor, le respondió, dice el versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? No tengo a nadie. Mira los recursos que tengo. No tengo a nadie. No tengo nada. Pobrecito de mí. No tengo algún amigo, algún familiar. Pobrecito de mí. No tengo a nadie que me ayude. Hay gente que se vive lamentando tanto de su vida que pierde las oportunidades que Dios le está dando. Amén, hermano. Por lo tanto, es una mala idea tener compasión, mucha compasión de ti mismo. Llenarte de conmiseración. Y eso lo vimos el miércoles en el tema de la soledad. Mucha gente que está sola precisamente no porque no hayan personas a su alrededor, sino que se viven lamentando y se viven quejando de su propia condición. Pero podemos perder de vista la oportunidad que tenemos de salir de esa situación cuando dejamos de lamentarnos. Lo que Dios está poniendo delante de ti quizás es la salida para esta situación y tú te estás enfocando en lo que no tienes y no te enfocas en lo que Dios sí te está presentando, en las oportunidades que Dios te está presentando. Y por eso vas a seguir así y podrías morir así. Hasta que dejes de ver lo que no tienes y empieces a ver las oportunidades que Dios te está dando a través de una persona, a través de una compañía, a través de una iglesia, lo que sea. Pero aprovechar, no te enfoques tanto en lo que no tienes, como este paralítico. Que decías, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo a nadie. Mírame cómo estoy. No tengo amigos, familiares, nadie que me ayude. Estoy solo en este país. Pobre de mí. Pero la pregunta de Jesús era clara. No, Jesús no le preguntó si tenía a alguien, porque este hombre seguía pensando en que la sanidad estaba en el estanque. Él razonó y dijo, sí, yo quiero ser sano, pero no tengo a nadie que me ayude, porque mi esperanza sigue en este estanque. Mi esperanza sigue, yo creo que Dios va a obrar así, yo creo que Dios tiene que tocar a esta persona, pero no necesariamente Dios tiene que obrar como nosotros queremos o cuando nosotros pensamos. Dios es un Dios soberano, hermano. Él hace lo que quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Él da vida a quien Él quiere dar vida. Y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y seré compasivo con quien yo quiera ser compasivo. Esa es la soberanía de Dios. Este hombre respondió de esta manera, enfocándose en lo que no tenía. Dice, entre tanto que yo voy, y demuestra frustración e impotencia. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. He tenido muchas caídas, muchos fracasos en mi vida. Intento y cuando estoy cerca se me va la oportunidad. Se me va la oportunidad.
Eso es un sentido de fracaso, de impotencia. Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es increíble esto, le voy a decir por qué. Este es el poder de la palabra de Jesús que da vida a un hombre que ni siquiera ha puesto su fe en Jesús. Se lo voy a repetir. Este es el poder de la palabra de Jesús, que es capaz de traer vida, restauración, sanidad a una persona que no sabe ni siquiera quién es Jesús, que no se lo ha pedido y que ni siquiera ha puesto su fe en la persona de Jesús. Y Jesús quería demostrar eso, que Él es el dueño de la vida y de nuestra salud, que aunque las personas nunca pusieran su fe en Jesús, si Jesús quiere hacerlo, Él lo hará. Él lo va a hacer, porque así lo dispuso. Es el poder de la palabra del Señor. Creemos por fe que con el poder de la palabra Jesús hizo el universo y lo sostiene. Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Es la orden, o como yo le llamo, un decreto de un rey que no puede ser revocado, que no puede ser ignorado. Cuando Jesús habla y le dice a los vientos, calla, enmudece, no puede ser ignorado el decreto de ese Dios, el decreto del rey. Y esa debe ser nuestra esperanza también, hermanos. No importa lo que estemos viviendo, si el rey decreta sanidad, yo voy a ser sano. Si el rey decreta restauración, yo voy a ser restaurado. Si decreta libertad, yo voy a ser liberado. Tener esa fe y esa confianza, que nuestras vidas no descansen en la autoridad, en el poder, en el dominio del hombre, sino en la autoridad y el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, iglesia. Gloria sea al Señor. Este es Jesús demostrando precisamente su autoridad sobre la vida y le dice, levántate. Y luego lo que le había dicho, toma tu lecho y anda. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Wow. Porque el Hijo del Hombre da vida a quien Él quiere, así como el Padre da vida a quien Él quiere, así también el Hijo del Hombre. Juan lo que está tratando de mostrarnos es que Jesús era más que un simple sanador y más que un simple profeta. Y que así como nosotros estamos llamados a creer, también estamos llamados a servirle, porque Él es el Hijo de Dios, hermano. No podemos ignorar a Jesús. Si queremos tener vida y vida en abundancia y sobre todo vida eterna, no podemos ignorar a Jesús, porque Él es el autor de la vida. Él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Si no es a través de mí. Y lo que encontramos en los siguientes versículos es la oposición. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí estaban los líderes religiosos, insensibles, cerrando su corazón al poder de Dios. Estaban más interesados en cumplir una tradición que en el bienestar de las personas, que en el bienestar de aquel hombre que llevaba 38 años ahí. Y no se maravillaron de que, wow, ¿cómo es posible que estés caminando? ¿Quién te sanó? Para ir y buscarlo y adorarlo o saber más de él. No, estaban interesados en la ley, la ley, la ley. No se debe hacer así, porque es sábado. Y perdieron de vista el milagro. Endurecieron sus corazones. Y ese es un peligro grande, hermano. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios hablar, escuchamos que Dios nos está llamando a hacer algo, a servirle, a entregar nuestras vidas, pero endurecemos nuestro corazón y decimos, no, me enfoco en otras cosas, en las cosas que yo quiero. Dice el versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Versículo 14 me interesa. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, ¿sabe por qué aquella persona estaba enferma? A causa de algún pecado que había cometido. Eso es lo que dice el versículo 14. No peques más. En otras palabras, en el griego es deja de pecar.
No estés probando a Dios hasta dónde llega su misericordia. Algunos son como unos niños que están probando qué tan grande, qué tan larga es la paciencia de mamá o de papá. Y caminan un pedacito y luego otro, unos metros más, y se van alejando. No tientes a Dios. Si estás pecando contra Dios sistemáticamente, Jesús le dice a este hombre, igual que nos dice a nosotros, deja de pecar, para de pecar. Porque así como te vino esta enfermedad por 38 años que has estado atado, te voy a decir algo, alguna cosa peor te puede venir. Si usted ha sido objeto de la misericordia de Dios y Dios lo ha sanado, ¿a cuánto Dios ha sanado acá? Viva con gratitud. Viva con gratitud y en santidad y en obediencia a Cristo, cerca de Cristo, a la orilla de Cristo. No te alejes. Dice Jesús, te puede venir algo peor. No lo quiero hacer, pero te puede venir algo peor. Esa es la advertencia de Jesús a este hombre ingrato. ¿Y por qué ingrato? Porque ya veremos qué tan grande era su ingratitud. Dice el versículo 15, después que Jesús se lo encontró en el templo lo encontró Jesús. Dice, el hombre se fue y dio aviso ¿a quiénes? A los judíos, que era el que le había sanado. Fue de chismoso. Ellos sabían, precisamente, este hombre sabía que no era del agrado Jesús y la persona que le había dicho, toma tu lecho y anda. Pero aquí va aquel hombre ingrato, que no ha sabido valorar el milagro de Jesús. Le ha dado una nueva esperanza, una nueva vida. Inmediatamente conoce quién lo había sanado, corre hacia los líderes religiosos que solamente se preocupaban por las tradiciones. Y le dice, hey, ¿sabes quién fue? Allá está. Fue Jesús. Fue Jesús el que me sanó. Dice el versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y ahí gira la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque desde aquí en adelante, ahora los judíos no solamente lo perseguían, sino también querrán matar a Jesús, el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice San Juan capítulo 3. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No porque Jesús hacía cosas malas, sino porque sus obras de aquellos que están en las tinieblas son malas y no quieren venir a la luz para que nadie reprenda sus obras. Querido hermano y amigo, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa condición, si te sientes paralizado físicamente, espiritualmente, estancado, que no vas para adelante ni para atrás. Yo no sé cuántas cosas ha hecho Jesús en tu vida. No sé si has perdido la esperanza en ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y que puede levantar a los muertos de 1, 2, 3, 4 días de muerto. Aquí tenemos a un hombre que encontró una nueva vida y una nueva esperanza, físicamente hablando, pero resistió la palabra espiritual que podía levantarlo espiritualmente. Todos nos hemos beneficiado de la gracia de Dios, pero muy pocos se han beneficiado del milagro espiritual que significa y que representa de saber escuchar la voz de Dios y saber responder a su llamado para vivir de acuerdo a su voluntad y servirle. Hoy en esta hora usted tiene esa gran oportunidad. El Jesús que no puede ser ignorado le dice, yo tengo en mi palabra el poder para dar vida aún a los mismos muertos. Ahí donde está, vayamos a Dios en oración. Y no se vaya sin decirle conmigo a Jesús estas palabras. Señor Jesús, vengo ante ti en esta hora. Reconozco que en ti está el poder y la autoridad. Que esto que yo estoy viviendo y en donde me encuentro, tú sabes dónde estoy. A veces me veo como ese paralítico. A veces me veo como ese paralítico, con mi esperanza en otras cosas, en un gobierno, en la medicina, en un doctor, pero lejos de ti. Ahora, oh Dios, así como llegaste a la vida de aquel paralítico junto al estanque de Betesda, te ruego que toques mi vida. Sácame. Llévame lejos de este estanque y de este estancamiento en donde estoy. Permíteme caminar, ya sea por primera vez
permíteme caminar otra vez. Permíteme, oh Dios, conocerte. Renueva el gozo de mi alma. Permíteme servirte, Señor. Toma mi vida y líbrame de mis temores y de mis angustias. De todas estas cosas que me han atado. De todas estas cosas, oh Dios, que arruinan mi vida. Soy tuyo. Te pertenezco, Jesús. Gracias por tu palabra que me sustenta cada día. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Señor y Salvador.